Hola, soy Manu Valverde y te doy la bienvenida a Mente Flexible, el podcast donde exploramos el mundo de los pensamientos, las emociones y las relaciones de pareja desde un enfoque diferente, un poco más enfocado a la evidencia científica y dejando de lado las ideas románticas y creencias populares que siempre se asocian a la psicología. Espero que estos minutos que me regalas te ayuden a conocer herramientas útiles y perspectivas valiosas para mejorar tu salud emocional y tus relaciones. Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen inicio de año. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mente Flexible, el podcast. Nuevo y retardado, porque pasaron muchos meses en los que no hubo oportunidad ni ganas, la verdad, no hubo tampoco muchas ganas de grabar estos episodios, pero les doy la bienvenida a la que podríamos considerar la temporada número 3, sacando cuentas de los lapsos en los que he durado sin grabar episodio, pues vamos a ponerle a esta la temporada número 3. Espero que dure mucho tiempo, en donde haya constancia de mi parte semanal. Va a ser un compromiso que voy a hacer conmigo y con ustedes de brindarles estos 15 o 20 minutos a la semana en donde ustedes puedan aprender algo que les ayude a mejorar su salud emocional, que les ayude a generar una visión más saludable de todo este mundo interno que estamos teniendo todo el tiempo, pensamientos, emociones, y voy a tratar de enfocarme un poquito más en las relaciones de pareja, que es ahorita el tema en el cual me he estado formando un poco más. Pero antes de comenzar, quiero detenerme un momento para agradecerles a las personas que me escribieron vía Instagram para preguntarme si los episodios iban a seguir. Eso a mí me da mucha satisfacción de saber que, aunque sea un poco, pero la información que les comparto les ayuda al grado de que me pregunten si va a haber más episodios. De verdad, a esas personas que lo hicieron, mi eterno agradecimiento. Y ya ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar en este episodio sobre una de las experiencias, o quizá la experiencia más complicada que puede vivir una persona en este mundo, que es el duelo ante la pérdida. Me voy a centrar específicamente en la pérdida del fallecimiento de una persona querida y en la pérdida también un poco de una relación de pareja, que creo que esos dos, pues la información que les quiero compartir encaja perfectamente. Hay personas que pueden experimentar quizás algún duelo cuando terminan un contrato laboral o cuando salen de la escuela y dejan de ver a sus amigos. Creo que la palabra duelo está muy relacionada con la pérdida, pero aquí me gustaría centrarme específicamente en el duelo por la pérdida amorosa y en el duelo por la pérdida del fallecimiento de un ser querido. Casi la gran mayoría de información se las comparto del libro Duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso, de 3 autores, José Cruz, Michelle Reyes e Ivonne Corona. Este es un libro, es bastante delgado, tiene poquitas hojas, pero creo que está bastante compacta la información y se puede entender de buena manera. El libro está más enfocado para psicólogos porque es como una guía de tratamiento, pero pues si no eres psicólogo, eres curioso y quieres informarte un poco más, el costo es muy accesible, lo puedes encontrar en Amazon, ahí lo compré yo, y la información es de bastante utilidad. Pero entrando en materia con lo que es el duelo, hay 5 puntos que quiero compartirles. Aquí los tengo a la mano para que no se me pase ninguno, porque era algo que sucedía en la anterior temporada. Normalmente terminaba un episodio y pensaba, creo que me faltó abordar un poquito más en esto. Entonces, como mejoras, ahora voy a tratar de ir punto por punto para abordar lo que yo considero que puedo hacer en este corto periodo de tiempo y llevarnos algo de valor, ¿va? Entonces, para empezar, creo que podríamos entender primero lo que es el duelo. Al duelo lo podemos resumir o lo podemos ahora sí que definir, mejor dicho, como la pérdida de la relación o la pérdida del contacto con el otro. Cuando tienes un tipo de relación, ya sea de pareja o una relación de hermano, de paternidad, de hijo con alguien, y de pronto se termina, ahí es cuando la persona experimenta un duelo. Y este duelo tiene diferentes síntomas o es una experiencia como multidimensional que le afecta al ser humano en varios síntomas. El primero es el emocional, el estar experimentando después de esa pérdida. Creo que la emoción más común que se puede experimentar es tristeza, que es la principal. Después se puede experimentar un poco de culpa por creer que pudiste haber hecho algunas otras cosas más, que ahorita hablamos un poquito de eso, pero la culpa también es una emoción muy presente, el enojo muchas veces también está ahí, pero el duelo afecta de manera emocional al individuo que lo experimenta. Otra de las áreas en donde se ven estos síntomas son las áreas fisiológicas. Es muy probable que experimentes una sensación de vacío en el estómago, incluso puedas llegar a tener náuseas los primeros días cuando estás experimentando este duelo. Las sensaciones físicas
Comunes también que quizás puedas llegar a experimentar son las relacionadas con la ansiedad, como la taquicardia, la dificultad para respirar. Estas son emociones que estas sensaciones, los primeros días pueden llegar a ser muy intensas, como la experiencia del duelo y de la pérdida. Es una de las experiencias más fuertes que puede experimentar una persona, pues también estas sensaciones son muy, muy intensas. Otra área que ahí ahorita hablé un poquito son las cogniciones, es lo que piensas. Después de experimentar una pérdida, cambia tu manera de pensar mínimo por ese periodo de tiempo en donde el duelo está muy presente. Puedes llegar a buscar explicaciones de la pérdida, de por qué se dio. Si fallece una persona, esos pensamientos pueden ser debimos haber tomado tales decisiones, debimos haber hecho tal tratamiento, debimos habernos cuidado de cierta manera, o si es una pérdida amorosa, es que tuve que haber actuado de manera diferente también, o es que tuve en ese momento que ceder. Quizás a veces es común que las personas puedan llegar a pensar eso, como tuve que comportarme de manera diferente con mi pareja para que no me terminaran. Entonces, ese tipo de pensamientos están muy, muy presentes en las personas que están experimentando un duelo y se consideran dentro de los síntomas que le podríamos llamar cognitivos o de pensamiento. Y la otra dimensión de la persona donde impacta el duelo es en la conducta. Es muy común que la persona note alteraciones en su calidad de sueño. Hay personas que pueden llegar a dormir mucho o incluso dormir muy poco. Igual también que impacten en la calidad de su alimentación. Hay personas que igual o pueden comer un montón, pero no necesariamente comida. Creo que también ahí entra como esta manera de lidiar con la emoción que cada uno tiene, que puedes llegar a comer mucha comida chatarra, chocolates, nieve, o definitivamente no comer nada. Tu estómago se cierra, no tienes apetito y comienzas a dejar de comer. Otra también bastante común de la manera en que impacta un duelo en el área conductual, pues es en el dejar de hacer cosas que antes eran gratificantes. Quizás si te invitan a salir, a lo mejor, no sé, si terminas con tu pareja y tu mejor amiga o tu mejor amigo dicen, ok, pues vamos como para que te distraigas y todo, prefieres no hacerlo, prefieres quedarte en casa, quizás a hundirte en tu dolor, y si acabas de tener una ruptura amorosa, a ver películas con este tipo de trama, que ya empiezas a ver a lo mejor hasta alguna comedia romántica de Adam Sandler, o ya empiezas quizás a ver Diarios de una Pasión o películas que te ayuden como a hundirte. A veces tendemos a ser medio masoquistas en este sentido y comenzamos a hundirnos en nuestro dolor emocional, pero cuando experimentas una pérdida del fallecimiento de alguien muy cercano, también es bastante común pues estar experimentando la poca energía de querer hacer cosas. Entonces vamos a tratar de ir entendiendo el duelo como lo que se experimenta ante la pérdida, que te afecta de manera dimensional, pues por ser una experiencia tan grande en la vida humana, te afecta de manera emocional, te afecta en la manera en la que piensas, te afecta en la manera en lo que sientes físicamente y en la manera en que te comportas, ¿ok? Y aquí es donde vamos a tratar un poco de entender el duelo desde un punto de vista más psicológico, ¿ok? Hay un modelo que se le llama el modelo de procesamiento dual del duelo. Ok, esto es un modelo que aquí te lo presentan en el libro, como les comenté, y el modelo nos cuenta que cuando una persona experimenta un duelo, su atención se dirige hacia dos procesos, ¿ok? La pérdida y la restauración. La pérdida se refiere a que a lo largo del día, si tú estás experimentando un duelo, yo hace poco experimenté un duelo, y ¿qué nos pasa? Vamos en el día cotidiano y nuestra atención está en dos procesos, recuérdalo: pérdida y restauración. La pérdida es que tú estás intentando llevar tu día y está tu cabeza pensando en lo que perdiste, está pensando en el dolor, o te enfocas en el dolor que estás experimentando, pero ese proceso te lleva a que observes y a que estés atento a lo que acaba de suceder como una experiencia muy difícil para ti. Y también está el proceso de la restauración, cuando tu atención está enfocada en el proceso de restaurar tu vida, o básicamente pues seguir adelante, pues porque de alguna manera, por más triste que estés, aunque puedes darte un espacio para no trabajar, quizás para faltar a la escuela, poco a poco
en un duelo podríamos decirlo normal, que ya ahorita vamos a hablar un poquito ya más de un duelo problemático o patológico, pero normalmente la persona cuando está en este proceso de restauración ya comienza a acudir al trabajo, ya comienza a hacer estas actividades que son como más obligatorias. Quizás las actividades más gratificantes o de relajación todavía no están en el radar de la persona de poder hacerlas, pero el hecho de comenzar a tratar medianamente de funcionar es algo que se comienza a dar. Y la persona oscila entre estos dos puntos, entre la pérdida y la restauración. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengamos presente este procesamiento dual del duelo porque nos ayuda a entender que el duelo no funciona de manera lineal. No es que después de que viviste la experiencia, tú ya de cuando la viviste comiences a sentirte bien con el paso del tiempo, sino quiere decir que es un proceso en donde avanzas un poco y como que después te regresas y comienzas a experimentar este dolor, después otra vez comienzas a sentirte mejor, a sentir más satisfacción en tu vida, otra vez hay experiencias o hay fechas, que esto es muy importante. Nosotros las personas somos mucho como que de fechas, entonces tú comienzas a sentirte un poco mejor y después pues quizás viene el aniversario, cuando cumplías años con tu pareja. Ok, ese día, el primer año más que los otros, va a ser complicado. Si perdiste un ser muy querido, estas fechas que acabamos de vivir pueden ser muy difíciles. La primera Navidad sin tu mamá, sin tu papá, sin tu hermano, sin tu hijo, sin tu pareja pueden ser algo complicadas. El primer año nuevo, el primer día del padre o día de la madre, si perdiste a alguno de los dos. Eso hace que cuando vas avanzando, te regreses un poco y eso no es algo necesariamente malo. Pues muchas veces las personas pueden llegar a entenderlo como no, estoy retrocediendo o no estoy avanzando, pero el entender que en el procesamiento dual del duelo, con esta definición que buscamos analizar, oscilamos entre la pérdida y la reconstrucción de nuestra vida. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, dependiendo de cómo cada uno, o cómo vivimos, mejor dicho, cada uno de estos procesos, es cuando ahí ya entra la posibilidad de que nuestro duelo se complique. ¿Ok? ¿Qué sería un duelo complicado? Creo que también valdría la pena como definirlo un poco. Me parece que el duelo complicado se caracteriza cuando estos síntomas de los que platicamos al inicio en estas varias dimensiones de tu vida se vuelven muy intensos, cuando son muy persistentes a lo largo de mucho tiempo y cuando la mayor parte del tiempo te enfocas en este proceso de la pérdida, cuando se está realmente dificultando mucho restaurar tu vida. Creo que en términos generales eso lo podríamos entender como un duelo complicado, como esta dificultad de rehacer tu vida. Y creo que el punto que impacta en que una persona pueda vivir un duelo de una pérdida amorosa, una pérdida del fallecimiento de un ser querido de manera más natural o más normal, también lo podríamos entender con dos palabras. Uno podría ser la evitación y otro podría ser el acercamiento. Ahorita ya vimos estos dos procesos, que es la pérdida y la reconstrucción. Muchas veces no quiere decir, o quizás podríamos confundirnos un poco en que para que nuestro duelo se vuelva lo mejor que se pueda, solamente tendríamos que enfocarnos en la reconstrucción, como damos vuelta a la página y continuamos con nuestra vida. Pero muchas veces las personas podemos caer en este comportamiento de hacer como que no me importa o no como que no me importa, sino como que ya pasó para reconstruir mi vida y tratar de salir adelante, pero muchas veces es por evitar. ¿Qué evitar? Evitar el contacto con el dolor emocional que se experimenta después de la pérdida. Yo puedo terminar, o quizá me termina mi pareja y ok, lloro ese día o hago algo, no sé, me pongo triste y ok, ya. Hay más mujeres en este mundo, voy a tratar de poco a poco ir construyendo otra relación y me enfoco en mi trabajo y me enfoco en el deporte y me enfoco en mis amigos, pero muchas veces lo hago porque si me detengo a pensar en la pérdida, puedo llegar a creer que si me permito experimentar esas emociones o no las voy a poder controlar o me voy a volver loco
o no voy a poder salir de ese estado emocional o de ese estado depresivo, entonces evito hacer contacto con esas emociones, sobrecargándome del proceso de reconstruir mi vida. O también podemos caer en el otro lado. Podemos evitar hacer contacto con el duelo solamente viendo o enfocándome en la pérdida sin reconstruir mi vida. Porque también muchas veces es bastante común que cuando estamos sumidos en este sufrimiento, no tenemos en nuestra cabeza la posibilidad de una vida sin esa persona que falleció o sin esa persona que me dejó. Porque pues vamos construyendo nuestra vida y nos comenzamos a construir una imagen en donde esa persona está con nosotros, en donde quizás nuestras rutinas son distintas. Quizás yo sabía que los domingos estaba con mi pareja o yo sabía que los sábados iba a visitar a mi mamá, y cuando esa persona ya no está, el cambio de rutina es muy complicado a veces para las personas. Entonces puede llegar a ser muy complicado y ahí es donde el duelo ya puede volverse un problema mayor en la vida de la persona, cuando me enfoco mucho en la pérdida y cuando dejo totalmente de lado el reconstruir mi vida, ¿va? Entonces, resumiendo, creo que podríamos entenderlo como el duelo complicado cuando los síntomas son muy intensos por un periodo de tiempo prolongado y cuando se limita el hecho de comenzar pues a rehacer ahora sí que nuestra rutina y nuestros días, ¿va? Ahora, como punto número 4, me parece que es muy importante para las personas si estás pasando por un momento así, que comiences a identificar si hay cosas que tú haces para evitar un poco el pensar en eso, el hacerle espacio al dolor emocional que puedas estar teniendo. En la terapia de aceptación y compromiso, a esto se le llama la desesperanza creativa. Esto quiere decir que nos demos cuenta que a veces los comportamientos que nosotros estamos teniendo parecen soluciones, pero no son soluciones. Nos dan como un bienestar inmediato, nos ayudan de manera, en este ejemplo, como a manera de distracción, pero a largo plazo limitan nuestra vida. ¿Okay? Entonces, si tú acabas de terminar una relación y quizás te cuesta mucho trabajo el rehacer tu vida, o te cuesta mucho trabajo hacer contacto con esas emociones que puedes estar teniendo y tratas a veces como de minimizarlas, de decir no es para tanto, o tratar como hasta de justificar lo que está pasando por este afán de encontrar algo de calma, a veces el hacer eso puede complicar todo. A veces solamente sentarnos y decir, no, sabes que la verdad esto sí me está doliendo mucho, la verdad esto es muy difícil, puede ser un primer paso para posteriormente comenzar a lidiar con este proceso de una manera diferente. Pero sí es importante que comiences a identificar si estás teniendo algunos comportamientos como para evitar hacer contacto con nuestras emociones. Y eso es, como te lo comento, un primer muy buen paso para posteriormente comenzar ahora sí a lidiar con este proceso y tratar de mejorar pues las condiciones en las que nos encontramos y rehacer nuestra vida. Y para eso hay dos palabras y dos puntos muy importantes. Uno es la aceptación y el otro es la acción comprometida. ¿Qué es la aceptación? Pues básicamente hacerle espacio a lo que yo esté experimentando de manera interna. ¿Qué quiere decir esto? Emociones. Tú a lo largo del día, después de una pérdida, vas a experimentar diferentes emociones. Muchas veces preferimos o queremos no hacerles un espacio por todas estas ideas que podemos tener desde nuestra infancia relacionadas a las emociones, pero tú hacerle un espacio y verlo esto como una experiencia natural en todas las personas, creo que ahí sí todos en algún momento vamos a experimentar un duelo, y si es una de las emociones o una de las experiencias humanas más fuertes de una persona, poco a poco es importante hacerle espacio a esas emociones y también a esos pensamientos, que en algún momento van a llegar pensamientos incómodos, van a llegar. Pero si tú les haces un espacio y te enfocas en el otro punto que también es muy importante, que se le llama la acción comprometida, esto es tratar de llevar acciones que vayan de la mano con el tipo de vida o el tipo de persona o los valores, que en algún momento lo hemos hablado en otros episodios, que para mí son importantes, ¿ok? Poco a poco y de manera progresiva, si yo comienzo a tener acciones
por el beneficio personal, por el beneficio de mi familia, por el beneficio de mi perro, por el beneficio de las áreas de vida que cada persona considere importantes, eso poco a poco hará que prestes atención a los procesos que ahorita hablamos de este concepto dual, a la pérdida, ¿ok? A veces sí, quizás en la noche me siento triste. No pasa nada, ¿ok? Llego en la noche, me acuesto, pienso en mi pareja o en mi expareja o pienso en la persona que perdí y un momento me voy a sentir así, ¿ok? Es hacerle espacio. Ese momento no va a ser eterno, ese momento no me va a durar todo el tiempo, pero si le hago espacio todo se va a dar más llevadero. Quizás lloro un rato, quizás, no sé, me dejo sentir, ¿ok? Pero yo sé que en la mañana me voy a despertar, quizás va a ser difícil. ¿Ok? Moverte con un dolor emocional es algo complicado, pero no es algo imposible y estoy seguro que lo has hecho. ¿Ok? Para esto hay una metáfora que a mí me gusta mucho. Te la voy a compartir. Recuerdo un momento en donde hayas estado quizás trabajando. Si trabajas en una oficina o trabajas en una computadora, estoy seguro que lo has experimentado y que te comenzó a doler la cabeza. ¿Ok? Entonces estabas trabajando, quizás estabas estresado y comenzaste a experimentar este dolor de cabeza. Seguías trabajando. Entonces ya llega un punto en que el dolor de cabeza ya es bastante molesto, ya incluso puede llegar hasta limitarte, ya ves borroso y ya comienzas, no llegar al punto de migraña porque no sé, nunca me ha dado una migraña afortunadamente, pero imagínate un dolor de cabeza fuerte. Entonces tú decides que lo mejor que puedes hacer es tomarte una pastilla. Entonces el primer paso que tienes que hacer de estar sentado en tu computadora para tomarte una pastilla y que posteriormente ese dolor baje, el primer paso, ¿cuál se te ocurre que es? El primer paso es pararte, ¿ok? Te paras de tu silla, ese es el primer paso. Después vas a donde tienes las pastillas o si no hay un paso adicional que es salir de tu casa a comprarlas. En ese paso ya se te quitó el dolor sigue presente. Después tienes que tomar un vaso de agua o en caso de que las fuiste a comprar, llegas a tu casa, tomas un vaso de agua y te tomas la pastilla. ¿Ahí el dolor ya se te quitó? No, el dolor sigue presente. Si el trabajo es muy importante, lo más probable es que llegues, te sientes y sigas trabajando. ¿El dolor ya se te quitó? Tampoco. ¿Ok? El dolor se te va quitando conforme va pasando el tiempo, pero el dolor se te quitó gracias a las acciones que llevaste a cabo cuando experimentabas ese dolor. ¿Ok? Entonces date cuenta cómo puedes hacer muchas cosas, pararte, salir a la farmacia, a lo mejor manejar incluso, comprar una pastilla, llegar, tomártela, sentarte y seguir trabajando otro rato hasta que el dolor comience a disminuir. Hay muchas cosas que puedes hacer a lo largo del día con dolor. Esta experiencia del duelo es algo similar, te va a doler, el dolor va a estar ahí y lo mejor que puedes hacer es hacerle espacio a ese dolor, pero llevar acciones comprometidas que te ayuden a poco enfocarte en este proceso de reconstrucción de tu vida. Y es muy probable que más con el tema del fallecimiento de un ser querido, creo que ahí te hablo a título personal más que con una pérdida de una pareja, con el dolor del fallecimiento de un ser querido cuando fallezca, que en el escenario ideal nosotros tendríamos que enterrar a nuestros padres. Creo que nuestros padres nos entierran a nosotros sería un dolor que yo no quisiera darle a mi madre, pero a mí me va a doler mucho cuando fallezca mi mamá, me va a doler mucho cuando fallezca mi papá. No sé si mi hermana va a fallecer antes que yo, pero esos dolores no sé si necesariamente se te van a ir. ¿Okay? Va a estar ahí como creo a lo largo del tiempo esa espinita, pero eso no tiene por qué limitar tu vida, ni tiene por qué, ni tenemos por qué verlo como algo malo. Creo que a lo largo de no sé, como de mi etapa formándome en la terapia de aceptación y compromiso, específicamente en esa, hay un punto que a mí me gusta mucho y es el construir una rica vida plena y valiosa con todas las experiencias que eso conlleva. Una vida rica y plena no solamente tiene experiencias agradables o positivas. La muerte es una experiencia que está de la mano con la vida y al igual la pérdida en alguna relación. Son experiencias que están muy de la mano con la vida y es algo que vamos a vivir. Y si queremos vivir una vida rica plena en experiencias, pues están las agradables, unas vacaciones, y están las desagradables, una enfermedad, una pérdida, un dolor físico. Entonces, creo que esto nos puede ayudar a tener una mejor visión de lo que implica el duelo y cómo lidiar con él, ¿va? Entonces, para terminar, resumiendo,
El primer punto es el duelo, ¿ok? Lo que conlleva este duelo y los síntomas multidimensionales que se presentan en la persona desde el punto de vista emocional, cognitivo, físico o sensaciones, y el conductual, el cómo me comporto. Eso nos ayuda entendiéndolo desde este concepto dual del duelo, que nos enfocamos en el proceso de la pérdida y de la reconstrucción. Y cuando el duelo se vuelve complicado, normalmente es cuando comenzamos a evitar o hacer contacto con la pérdida o reconstruir nuestra vida. Entonces es muy importante, si estás pasando por una situación de este tipo, que identifiques lo que estás haciendo que te está llevando a evitar el contacto con esas emociones o la reconstrucción, ahora sí, de tu rutina cotidiana. Y siempre enfocándonos para mejorar en la aceptación de la experiencia interna y las acciones comprometidas con una vida valiosa para nosotros, ¿va? Espero que este episodio te haya gustado. No olvides compartirlo. Puedes calificarlo en Spotify con lo que tú consideres que sería la calificación óptima. También te invito a que me sigas en Instagram, manu.valverde.o, y en Facebook, manu.psicología. Nos estamos viendo más seguido la siguiente semana. Y siempre mi recomendación última es que si los síntomas que estás experimentando del duelo son muy intensos, lo mejor que puedes hacer es ir a terapia. Ningún podcast te va a ayudar a resolverlo como tal si estás experimentando sensaciones muy intensas. Entonces, ve a terapia, ¿va? Nos vemos la siguiente semana. Espero que todo vaya bien.